Los futuros de la CME de Chicago son el mercado de derivados más importante de Bitcoin y tienen una particularidad que no podemos obviar porque nos ha demostrado que determina el comportamiento del precio del activo. Este mercado de derivados incluye Bitcoin, pero es un mercado de activos tradicionales. Y por eso tiene una característica que es diferente a la de Bitcoin, y es que cierra los fines de semana. Eso quiere decir que la CME cierra en un nivel de precios el viernes y abre cuando Bitcoin está en otro nivel de precios el lunes. ¿Qué ocurre? Que se produce un vacío, se produce un gap. Y el activo, aunque pueda tardar unos días, unas semanas o muchas veces unas horas, lo que hace es siempre tender a rellenar los gaps de la CME. En nuestro caso, entre el viernes 8 de noviembre y el lunes 11 de noviembre, tenemos un gap abierto de casi un 5%. Y si hay algo que sabemos quienes analizamos el mercado todos los días es que Bitcoin no es conocido por dejar cuentas pendientes con la CME. Fijaos, desde el 8 de noviembre hasta el 28 de febrero, donde hemos visto esta vela descomunal, estamos en gráfica diaria, han pasado más de 100 días, 109 días, en los que Bitcoin ha pasado de los $80.000 a los 100.000, a los 108.000, a los 109.000. Nos ha marcado una zona de soporte de la estructura al nivel de los $90, pero aquí entre los 77 y los 80 había una apertura en la CME que el precio ha venido a rellenar. Es cierto que no la ha rellenado completamente, si nos acercamos un poquito más podemos ver que los mínimos de ayer rellenaron un poquito más de la mitad de este gap en los 78.650 y que nos quedaría todavía recorrido hasta los $77.080 para rellenar el gap completo. Mientras esto sucede, aquí se ha formado otro gap. Evidentemente, cada fin de semana se produce uno. Y el precio ahora desde este nivel tiene aquí dos imanes por los cuales se tiene que decidir. Podría venir y limpiar completamente la zona de los 77 para después hacer un impulso y venir a tomar la zona una vez superados los 90, que no van a ser fáciles porque han sido soporte durante muchos días, y ya rellenar en este camino de subida. O tengamos en cuenta que podría hacerlo al revés, ¿vale? Podría tener una pequeña resistencia, romperla y a partir de ahí venir y hacer este movimiento hasta los 77 para rellenar el gap completo. La conclusión de esto es entender que el interés abierto, es decir, todo el agregado de futuros, de contratos de futuros que están abiertos en Bitcoin, tiene a la CME como el mayor mercado de intercambios, muy por encima de Binance y de todos los demás exchanges. Por lo tanto, hay que vigilarlo muy de cerca. Lo que esto ha supuesto a nivel de acción del precio hasta este momento ha sido una corrección típica y completamente normal en Bitcoin y los criptoactivos, al nivel del 0,5 de Fibonacci, en este caso en los $79.319, lo hemos pinchado un poquito, tomando como referencia este último mínimo, los $49.000, donde hubo este cañonazo de volumen que levanta el precio hasta los $108.000-$109.000, como vemos, con una divergencia en el volumen. Esto es muy interesante, fijaos como el precio sube con fuerza, pero el volumen baja y se queda prácticamente estancado. Estas divergencias al final donde derivan es en estos periodos laterales donde vemos que el precio se impulsa, también donde la oferta y la demanda gestionan aquí la transferencia de activos, lo que viene a ser que las manos fuertes que han comprado bien venden a las manos débiles que han comprado mal y estas venden aquí cuando se asustan y venden más aquí todavía cuando se asustan, y tras terminar toda esta estructura de distribución el precio lo que hace es venir a buscar la zona de soporte y además, como hemos visto, el gap de la CME. Pero bueno, la pregunta es, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Después de esta vela con tanta absorción, con un buen volumen, donde hay una entrada de compra, significa que nos vamos otra vez a la zona alta, que hemos hecho un sprint, lo que se llama una sacudida, para limpiar toda la zona baja y hacer toda la eficiencia que hemos hablado antes. Bueno, o no necesariamente. También tenemos este nivel de los $72.000, que puede ser interesante, cierra el gap completo, nos hace además una visita al 0,618, que también es un nivel típico y tópico en Bitcoin, para luego ya salir hacia arriba. Esa visita a los $72.000 tendría bastante sentido, por varias razones. Me refiero a sentido técnico, no que tenga que ser así, pero nosotros superamos los $69.000 con los 73 en esta montañita. ¿Qué ocurre? Que luego nosotros no hemos testeado este nivel de resistencia como un soporte real para impulsarnos desde él. Y esto es algo que suele ser bastante importante, bastante necesario. Niveles de resistencia se testean como soporte antes de consolidarlos para emprender nuevos viajes alcistas. Mirad, por ejemplo, un ejemplo de esto lo tenemos aquí, en este nivel. Enero del 24, nivel de los $50.000. El precio viene de una gran subida, tiene un retroceso, luego tiene otra subida enorme y los $49.000 lo que hacen es retestear estos niveles. Los convierten ahora en soporte y desde ese soporte lanzan hacia arriba. Bueno, pues aquí lo que estamos viendo es lo mismo, lo que pasa es que en lugar de este nivel estamos tomando este. Tenemos este hundimiento, igual que lo tuvimos aquí, ahora tenemos este movimiento alcista, igual que lo tuvimos aquí en todo este, y ahora lo que esperamos, que es lo que estamos haciendo realmente, es toquetear esta parte de aquí con 1, 2, 3, 4 toques para salir zumbando hacia arriba. De la misma manera que hizo el precio en todo este movimiento y en todo ese movimiento.
Y pues si esto fuera poco, si nosotros tomamos una medición de Fibonacci de todo el impulso desde los $15.000, lo que nos encontramos es que estamos ahora mismo en la zona entre el 0,23 y el 0,382. Y que justo donde nosotros estamos planteando el 0,618 de la estructura menor, es decir, del último impulso, caería también el 0,382. Por lo tanto, es una buena coincidencia 0,38 de la distribución de todo el impulso, además 0,618 de la distribución del impulso último, todo esto manteniendo la coherencia de la tendencia alcista sobre los mínimos crecientes, porque de hecho podríamos extender la distribución incluso un poquito más, hasta la primavera, y después, una vez resuelto eso, entonces ya sí, buscar un punto, probablemente también dentro de esta tendencial, que estaríamos hablando, de lo que hemos hablado siempre, 120, 125, 130, 150, no sabemos, para alcanzar máximos de ciclo. Si nos vamos a nuestra querida Ethereum, además de ver las perfectas mediciones y la perfecta trampa en esta onda 4 plana, lo que vemos también es que todo este movimiento lo podemos interpretar como una continuación de la corrección. Todavía el activo no ha visto el gran momentum. De hecho, si le aplicamos las mediciones de la teoría de triángulos, lo que estaríamos viendo es que habríamos hecho una onda A hasta los mínimos de ciclo, una onda B que vendría a los máximos de los $4.000, una onda C plana que nos llevaría a los $2.000 dos veces, y ahora estaríamos a punto de ver esta onda D que nos llevaría a buscar y probablemente a no conseguir de nuevo alcanzar los 4.000 para retroceder, hacer una onda E que puede ser menos profunda que todas las que hemos visto antes, porque así suele ser, y a partir de ahí, sí, romper la triangulación, potencialmente buscando los $5.000 y no consiguiéndolo, como suelen hacer los activos cuando buscan sus máximos históricos, entonces retestear por debajo de los 4.000 y ya sí, tener bullrun de verdad. No os fijéis en las fechas, porque esto está bastante más atrasado de lo que debe estar, pero podríamos ver un movimiento de este tipo, y además bastante rápido, porque además también siguiendo la teoría de las ondas de Elliott, aquí lo que hemos visto es una onda ABC plana perfecta, es decir, es como si toda esta zona de la negociación no hubiera servido para nada. Si os dais cuenta, aquí llegamos a los 4.000, aquí también, aquí llegamos a los 2.000, aquí también. Realmente lo que ha hecho es un clon. Mientras Bitcoin también hacía esto, llegaba a los 73, llegaba a los 49, pero Bitcoin aquí se levantaba hacia arriba, mientras Ethereum no. En lo que tiene que ver con los soportes de Ethereum, estamos prácticamente sobre el último soporte, que estaría en la zona de los $1.900. ¿Qué quiero decir con esto? Que nadie se asuste, pero perder los $1.900, venir a buscar la zona de los 1.600, por ejemplo, y no recuperarlos de manera muy rápida, puede significar que estas compuertas, si el activo lateraliza por estos niveles o tarda mucho en recogerlos, las compuertas se pueden cerrar y entonces nos puede llegar a hacer un efecto contrario, que es el de la pérdida de niveles. Evidentemente, este escenario que planteo aquí es, como todo en esta vida, posible, pero es altísimamente improbable. Esto sería grave porque esto no es un mercado alcista, esto ya sería un mercado bajista, es decir, habríamos perdido la tendencial que justifica a través de la unión de mínimos crecientes que estamos en una tendencia alcista y aquí estaríamos ya en una tendencia bajista. Esto sí que de verdad significaría que no hay bull market para las altcoins, y desde luego significaría la pérdida de confianza del inversor retail sobre el mercado. Por lo tanto, vamos a borrarlo porque esto no va a pasar, porque eso no interesa a absolutamente nadie. De hecho, el escenario que estamos a punto de ver con mayor probabilidad es justo el contrario a ese. Esto es la dominancia de Bitcoin, es decir, la cantidad de capitalización que acumula Bitcoin respecto al resto de las criptomonedas. Fijaos como en el ciclo pasado, llegados a estas fechas, noviembre del 20, diciembre del 20, enero del 21, febrero del 21, estábamos haciendo esta formación. ¿Qué es lo que quiero decir con esta formación? Llegamos a una zona de mínimos, hacemos un máximo, retrocedemos, hacemos un máximo siguiente y ya tenemos la gran caída de la dominancia. Esta fue la alt season, ¿de acuerdo? Estupendo, pues fijémonos qué está pasando ahora. Tenemos esta subida, tenemos esta subida, tenemos ese retroceso, tenemos este retroceso. Ahora tenemos una subida con absorción fuerte en esa mecha de vela, tenemos una subida con absorción fuerte en la mecha de vela. Después, ¿qué tenemos? ¿Qué tuvimos aquí? Una caída desde el 72% hasta el 39%. ¿Qué vamos a tener aquí? Una caída desde el 62% hasta, pues ¿por qué no? Podemos pensar, hasta la zona del 40 y pocos por ciento, 40%. E igual que aquí vimos la alt season desde finales de marzo, abril, mayo, de la misma manera nosotros lo veremos aquí. Es decir, está todo exactamente igual. Por mucho miedo que nos quieran meter, nosotros tenemos gráficos, tenemos análisis, tenemos herramientas y a nosotros no nos meten miedo porque lo suplimos con conocimiento.